Y por causa de esa maldad, familia, buenas tardes. Dios les bendiga rica y abundantemente. El motivo o los motivos de esta reunión es primeramente para compartir la palabra de Dios y para también agradecerle a Él por sus bondades, por un milagro que ha hecho en medio nuestro. Entonces vamos a dar inicio a este tiempo como siempre lo solemos hacer, orando. Acerquémonos entonces al Señor. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por poder contar contigo, por saber que tú eres bueno, misericordioso, justo, bondadoso, Señor. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por tu fidelidad para con nosotros y suplicarte, Señor, que en esta tarde renueves nuestra mente para poder comprender tu buena voluntad sobre nosotros y sobre nuestras vidas, que es agradable y que es perfecta. Decirte, Padre, habla, que tus hijos escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, a Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Y mientras usted busca en la Biblia, en su Biblia, espero que no la tenga empolvada, espero que no la tenga llena de moho, ¿sí? Porque como ya no nos congregamos físicamente, pero usted todos los días tiene que presentarse delante del Rey. Espero que su Biblia la tenga a mano, ¿cierto? Entonces mientras usted busca Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 7, yo le hago unas preguntitas y usted le responde al Señor. Cuando a usted le empiezan a faltar las cosas, cuando usted se le acaba lo que necesita o lo que usted cree necesario para su vida, cuando le falta aquello en que usted puso la esperanza, cuando usted no tiene nada o a nadie, ¿cómo reacciona? ¿Cómo actúa? Entonces, y si ya usted le respondió al Señor allí en su corazón, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Galaad era una ciudad donde el rey de ese pueblo era Acab, y su esposa en esa época, en la época de Elías, era Jezabel. Eran reyes muy malos, muy perversos, tenían al pueblo en opresión, había una opresión política, una opresión económica, había crisis. Y fuera de eso, introdujeron al pueblo imágenes o ídolos. Los ídolos de otras naciones se los trajeron para el pueblo de Israel y para Galaad. Entonces ellos introdujeron la idolatría. Y por causa de esa maldad, se levanta Elías Tisbita y les predice una sequía. Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y pues cuando hay sequía, cuando no llueve, pues hombre, hay hambre, escasez. Y la gente empieza a desesperarse, a angustiarse, a pasar necesidad, incluso a morir. Y obviamente llegó la sequía predicha por Elías. Y obviamente el rey Acab y la esposa buscaban a Elías por todos lados para matarlo.
contrataron hasta asesinos a sueldo contrataron asesinos por la cabeza de este hombre. Entonces Elías se vuelve un hombre perseguido y Dios le dice en el versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dice entonces que Elías se vuelve un hombre perseguido, y el Señor le da la orden de que se vaya para el arroyo del Querit. ¿Y qué es el Querit? El Querit es un arroyo angosto, es un arroyo oscuro, solo, es una franja estrecha, por donde pasa un agua, y obviamente es un lugar solo, donde no había nadie allí. Entonces el Querit significa, para un hijo de Dios, cuando Dios le lleva al arroyo, significa soledad. Elías, el Señor lo llevó a estar solo. ¿Para qué? Para hablarle el corazón, para tratarlo, para tratar con él. O sea que el arroyo del Querit o el Querit puede ser una situación donde nosotros tenemos que aprender a que el único apoyo que necesitamos es Dios. Allí Dios le enviaba el alimento con unos cuervos. Imagínense unos cuervos que comen carroña. ¿De dónde le traía los cuervos la comida? Quizás se paraban en una casa o con alguien que estaba alimentándose en el momento. Agarraba el cuervo la carne, la comida, y se iba volando a llevárselo a Elías. O quién sabe de qué ave o de qué lugar el cuervo agarraba la carne y se la traía a Elías. Pero Elías la comía porque sabía que venía de Dios. Pero Elías se fue acostumbrando a ese arroyo. Y Dios, cuando estemos en el arroyo del Querit, cuando estemos solos, que no veamos ayuda, tenemos que aprender que es Dios todo lo que necesitamos. Que Dios es todo aquello que necesitamos. Cuando no tenemos nada ni a nadie, es allí precisamente donde tenemos que entender que solo a Dios nos basta. Que solo Dios nos basta. Y Elías lo entendió, pero empezó a acostumbrarse. Y quizás si usted está solo y no mira al Señor, sino que empieza a mirar el cuervo, empieza a decir, el cuervo hoy se está tardando, y se empieza a desesperar. Quién sabe dónde se habrá metido, quién sabe dónde se habrá enredado, que no ha llegado. Y cuando llega, entonces usted de pronto se enoja y le dice, oye, pero ¿por qué te demoraste? Pero es allí donde usted tiene que aprender a entender que solamente Dios es su proveedor, su ayudador, que Él es lo que usted necesita, pero no mirar lo que Dios le manda, sino a Él. Y entonces dice en el versículo 7 que el arroyo se secó. ¿Y para qué se seca entonces el arroyo en el que Dios me mandó
a que me metiera, donde Dios ya empezó a proveerme. De pronto lo que yo no quería comer, pero me mandaba eso. De pronto no es la provisión que yo esperaba, pero ¿qué se va a hacer? Porque ya empezó a acomodarse en el arroyo. Y el arroyo se secó. ¿Para qué? Para que entendamos cuando nos lleva al Querit. Y dice que se secó el arroyo. ¿Por qué se secó el arroyo? Precisamente para que yo emprenda, o para que Elías emprendiera una nueva etapa, otro recorrido, otra situación. ¿Difícil? Sí, pero con otro objetivo. Y dice que le habló y le dijo en el versículo 8, palabra de Dios vino a Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense que Sarepta de Sidón quedaba muy lejos del arroyo del Querit, de donde estaba él en Galaad. El arroyo del Querit quedaba cerca a Galaad y allí estaba escondido. Pero entonces se seca el arroyo, se acaba la provisión, ya los cuervos no llegan, ya no hay agua para beber. Y entonces le dice, levántate y vete a Sarepta. Y Sarepta no quedaba cerquita para que él pudiera, ¿cierto?, caminar poco y que le fuera fácil. Sarepta era un pueblo muy lejos de allí de Galaad. Y el Señor le dice, vete a Sarepta. ¿Esto qué implicaba? Implicaba poner en su vida en riesgo, en peligro. Porque si todo el mundo conocía a Elías, al profeta Elías, el rey había puesto carteles, había dado anuncios para que el que lo viera se lo llevara, o muerto. Lo perseguían. Entonces imagínense atravesar tantos días de camino para llegar a esa ciudad. ¿Por qué no a un pueblo más cercano? Entonces, pareciera entonces que Dios lo sacara de mal para peor. Salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Entonces, no, quizás sí se veía así, y quizás nos parece así, y quizás sea así para nosotros, pero para Dios no, porque Dios tiene un plan perfecto. Y le dice, vete a Sarepta. Bueno, él se va a Sarepta, en ese camino de riesgo, donde él estaba exponiendo su vida. Pero si el Señor le dijo, vete a Sarepta, pues, ¿qué más podía perder? ¿Cierto? Y se fue a Sarepta, obedeció. Ahora, tenemos que entender tres cosas para que recordemos en los momentos de dificultad. Cuando estemos atravesando del Querit a Sarepta, cuando nosotros veamos que todo se pone en contra nuestra, recordemos tres cosas. Primero, que el camino a un milagro no es un camino cómodo, es un camino incómodo, es un camino de dolor, de tristeza, incierto. Lo segundo, que para que haya un milagro en nuestra vida, en medio de crisis, tengo que recordar que la fuente o la manera en que Dios va a hacer el milagro es inesperado. Que yo no puedo decir que ya sé cómo Dios me va a ayudar. Voy a ir donde Fulano y donde Sutano porque él tiene una empresa, porque él tiene esto. Yo creo que es por aquí el asunto. No, nosotros tenemos que entender que los milagros suceden
de una manera inesperada y de una manera que no tiene lógica humana muchas veces. Y tercero, para que sucedan milagros y yo esté viviendo crisis, tengo que tener en cuenta 3 cositas más, ¿sí? Un mandato, una promesa y asumir riesgos. Un mandato, una promesa y asumir riesgos. Si no hay un mandato de Dios, yo no debo inventarme cosas. Yo tengo que estar pegado a Dios para escuchar su voz. Y cuando yo estoy escuchando la voz, Dios siempre me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y tengo que saber que cuando Él me dice lo que yo tengo que hacer, Él siempre me promete lo que Él va a hacer en mi vida. Entonces, un mandato, una promesa, pero también que eso implica un riesgo. ¿Un riesgo a qué? Vamos a ver qué pasa, o sea, me puedo morir, sí, pero, ¿y si me muero qué? ¿Qué puedo perder? El Señor, dice la Biblia, que no tenía lógica, oye, pero ¿cómo voy a ir a Sarepta? Y preciso a la casa de una viuda pobre. Bueno, pero vamos a correr el riesgo. Entonces, tener en cuenta esas 3 cosas. Ahora, pasa a la otra etapa, de mal a peor. Se llega a Sarepta. El Señor tu Dios, miren lo que dice en el versículo 10 en adelante. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí entendemos que Elías corrió el riesgo de caminar, de llegar hasta Sarepta, sabiendo que lo perseguían para matarlo, y corrió el riesgo de que lo podían agarrar en el camino. Pero obedeció el mandato de Dios, porque él esperaba la promesa de Dios hecha una realidad en su vida. Y llega a Sarepta, pero esta mujer no era judía. Ella le dice: tu Dios, el Señor tu Dios. O sea, que ella reconocía que el Dios de Elías no era el Dios de ella, pero le dice: tu Dios. No era adoradora de Dios, era una mujer pagana. Y esto es ilógico. Una mujer pobre, pagana, ir a Sarepta. ¿Qué significa Sarepta? Sarepta significa la refinería, lugar donde se usa el calor y se usa la presión para entonces darle forma a un metal, ¿sí?, que está en bruto, y hacerlo algo útil. Y para eso Dios llevó a Elías a Sarepta, para refinarlo. Entonces estaba en un arroyo antes, un arroyo que estaba obviamente húmedo, frío en las noches, y a la refinería, un lugar de calor, o sea, de frío a calor. Y Dios bendice a Elías, pero también bendice a la viuda. Dios trabaja en ambos. Dios en una época, entonces, en una época de tanta escasez, donde en todas partes, en todas las naciones, si se puede decir así, en todos los pueblos,
vecinos, había escasez porque la lluvia no había llegado a la tierra y había hambre. Y tantas viudas que habían en el mundo, una sola viuda fue beneficiada. ¿Por qué? Porque Dios bendijo, Dios quería bendecir no solamente a Elías, sino a la viuda. Ambas vidas. Y solo a ella le ocurrió ese milagro. ¿Pero por qué? Porque hizo los 3 pasos que ahorita le estaba diciendo. Porque escuchó el mandato, porque creyó en la promesa y porque asumió el riesgo. El riesgo de que esto es lo único que teníamos, pero lo voy a dar. Ya nos íbamos a morir de hambre, íbamos a comernos esto, y ya mi muchachito y yo nos íbamos a echar a morir. Pero yo te voy a dar lo primero a ti. Voy a correr el riesgo. Entonces acuérdense lo que ahorita hablábamos, cómo suceden los milagros. Cuando yo tengo en cuenta el mandato, la promesa, y asumo el riesgo de hacer aquello que, aunque me parezca ilógico, aunque me cueste, pero lo voy a hacer. Y por eso esta mujer ve el milagro. El milagro, tantas viudas, y ella lo vio porque ella asumió el riesgo, ¿sí? Y le creyó. Ahora, hay 3 cosas que debemos recordar en la escasez. Y presten mucha atención, porque quizás usted está en escasez o la va a vivir, porque todos tenemos que vivir y pasar por escasez. Y 3 cosas que debemos recordar cuando estemos en escasez. Primero, darle a Dios todo lo que tengo, incluso lo que más necesito. Esta mujer, esta viuda, dio todo lo que tenía, lo que más necesitaba, lo vital para ella, lo dio, porque Dios se lo pidió a través del profeta. Segundo, entender que yo le debo dar a Dios lo que tengo, no lo que me sobra. Entonces la viuda no le dijo, yo voy a comer primero y después te doy a ti. No, yo doy lo que tengo y no lo que sobra. Como aquellos discípulos, y espero que usted deje esas costumbres, si usted quiere ver milagros, que le dan lo que le sobra a Dios. No, yo voy a ir al distrito si me queda tiempo. Yo tengo muchas actividades, tengo muchas cosas que hacer, trabajar, tengo que ganármela, tengo que lucharla. Sí, hay que luchar, hay que trabajar, pero le damos a Dios lo que le sobra. Entonces, si me queda tiempo, entonces yo voy y hago tal cosa. Si entonces yo veo que no me resulta aquello, entonces sí atiendo lo que Dios me dice. Entonces, todo aquello que tengo y no lo que me sobra. Y tercero, no dar para recibir, sino dar para hacer bendición. Obviamente, cuando yo doy, recibo. Eso no tiene pierde. ¿Sí? Eso no tiene pierde. El que da, recibe. Y lo dice la Biblia. Pero cuando yo esté en escasez, no debo dar para recibir. Yo debo dar para hacer bendición. Y esta mujer dio y fue bendición para Elías. Y ella recibió bendición. Entonces, hijo de Dios, yo les invito a que entendamos que Dios es todo lo que necesitamos. Que lo que necesitamos no es un trabajo, no es un novio, no es una esposa, no es un esposo. Que lo que necesitamos de pronto no es una amistad, una estabilidad. Que lo que necesitamos, todo lo que necesitamos es a Dios. Y donde Dios nos ponga, donde Dios nos lleve, a donde Dios me coloque, allí siempre habrá la provisión de Él. Y yo debo aprender a confiar en Dios todos los días de mi vida, no de vez en cuando.
sino todos los días de mi vida. También debemos aprender a que las promesas de Dios dependen de mi obediencia. ¿Sí? Entonces yo puedo estar segura, como dijo en Filipenses el Señor, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque yo le escucho el mandato, porque cuando yo voy a la palabra de Él, oigo lo que Él quiere que yo haga, lo hago y asumo riesgos y veo milagros. Eso es lo que les quería compartir, fruto de ver un milagro sobrenatural en mi vida, en el ministerio, en la tierra donde Dios me colocó. Todos saben que habían dado y habían firmado un decreto, una carta, donde se tenía que entregar la casa de San Roque, del ministerio de San Roque, y varias casas, varias sedes de aquí de Barranquilla y en toda Colombia por la crisis, por la situación, porque financieramente los ministerios se sostienen con los diezmos y las ofrendas. Y pues yo les dije a ustedes en días anteriores que financieramente estamos muy mal, desde 2 años, 3 años atrás, más de 3 años atrás estamos financieramente mal, pero allí el Señor por su misericordia, allí nos sosteníamos, pero entonces últimamente el arroyo se secó y nos dieron la orden de cerrar, de entregar la casa, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y financieramente, humanamente no podíamos sostener la casa, los servicios y todo eso lo que implica. Y pues obviamente yo había planteado una propuesta. Entré en crisis, pero yo sabía que las crisis tienen esto, y me metí en 10 días de ayuno, donde yo conozco, yo de lo único que me puedo, de lo que puedo decir es que Dios es real. Yo sé que Él es real. Y pues yo sabía que la situación la tenía que resolver con Él. Y decidí entrar en 10 días de ayuno y le dije, Señor, ¿cuál es el propósito? Me hablas, me dices lo que yo tengo que hacer y te obedezco y si perezco, que perezca. Y me metí en 10 días de ayuno decidida a que Dios me hablara al corazón y me dijera lo que yo tenía que resolver, lo que Él tenía que tratar, y estaba dispuesta a lo que fuera. Y fue así cuando Dios empezó a hablarme todos los días, me hablaba. Pero el día martes de la semana pasada, que fue mi 9º día de ayuno, en una crisis. Ya yo estaba, mejor dicho, ni en Sarepta. Yo estaba en Sarepta, que era la refinería. Yo no estaba ni en la refinería. Yo sentía que ya yo no podía más. Yo estaba en una crisis y ya estaba agonizando. Y el Señor me llevó a recordar de cómo se hacían los milagros, cómo sucedían los milagros. Y que yo nada más necesitaba que Él diera la voz, la orden. Y levanté las manos y aquí en el oratorio, precisamente donde estoy grabando esta charla,
Aquí me metí a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a decirle, a adorar al Señor y con las manos levantadas le decía: Señor, acuérdate, acuérdate cuando te levantaba las manos y te decía que lloviera y se abrían los cielos, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos. Y con mis manos levantadas yo le decía: Señor, yo necesito saber que tu presencia está a mi lado. Porque si tu presencia está a mi lado, aunque yo esté en este horno de fuego, Señor, no me voy a quemar. Y les cuento, hijos de Dios, que con mis manos levantadas, llorándole al Dios de los cielos para que Dios abriera de par en par los cielos, empezó a tronar y empezó a llover, y eso fue suficiente para mí. El Señor me volvió a responder como me respondía antes. Y eso fue suficiente. Yo me paré con una alegría, el cuarto se refrescó y yo sabía que el Señor estaba ahí. Quizás para muchos o para todos los que vieron y sintieron el aguacero el martes, dice: uy, qué aguacero tan grande, por fin llovió, gloria a Dios que llovió. Pero para mí fue una respuesta a mi clamor. El Señor diciéndome: aquí estoy nuevamente abriendo los cielos y tronando sobre ti. Y fue cuando al día siguiente, ya con esa seguridad de que el Señor estaba conmigo y que había abierto los cielos, el Señor me dijo, me regaló una promesa. Me dijo: no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y por causa de tu palabra yo he venido. Pero me retuvo el príncipe de Persia, por lo cual el ángel Miguel me tuvo que ayudar. Y el Señor me confirmaba que la lucha era espiritual, que el mismo enemigo se había opuesto para que ya lo que Dios tenía para mí y para el ministerio se hiciera una realidad, se hiciera efectivo. Y cuando yo termino de leer esa promesa, recibo una llamada y me dice: hable, que le está llamando una persona, hable con ellos. Y hablé con ellos y me dijeron: cuente con el arriendo hasta que pase la crisis. Si la crisis dura un año, no se va a cerrar la casa. La casa no se va a entregar. Yo por fe había recibido un milagro financiero porque yo había propuesto asumir el arriendo de mi plata, de la plata que me había regalado el Señor. Yo había asumido el arriendo y los servicios. Pero cuando me negaron la propuesta, entonces por fe cancelé los servicios. Y cuando me dicen: la casa no se entrega, asumo el canon del arriendo. Entonces pasé la carta de las personas que habían asumido
el pago total del arriendo, el canon total del arriendo, y llevé los servicios pagados. Y el Señor pudo anular el decreto que se había firmado, el acta que ya era irrevocable aparentemente porque no había vuelta de hoja, y el Señor lo anuló. Y por eso le doy la gloria y la honra a Dios. Y por eso quería compartirles nuevamente este tema, muchachos. Hijos de Dios, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesitaba a la viuda para alimentar a Elías, porque lo había alimentado a través de los cuervos. Pero Dios quería hacer un milagro en Elías y también hacer un milagro en la mujer que aceptó y asumió el riesgo de dar. Y yo no me canso de bendecir y les ruego en el nombre del Señor que bendigan y oren por la vida y por la vida de Alejandrina, que fueron los cuervos o que fueron las personas que Dios usó para asumir toda la responsabilidad del arriendo. Usted dirá, pero la casa es de ellos y ellos no. Ellos dieron todo lo que tenían. Y les ruego que los bendiga. Mi clamor todos los días, dale largura de días. Bendice, bendice y prospera a sus hijas, a sus nietos. Dios lo va a hacer. Pero hijos de Dios, cuando pase la escasez, cuando pase la pandemia, ¿qué riesgo va usted a asumir? ¿Qué compromiso va usted a aceptar delante de Dios? ¿Usted sí va a moverse para ver milagros o usted quiere ser parte del montón? Que así, quiero desafiarlos, que así como usted, porque yo le estoy orando al Señor, Dios va a levantar un pueblo en medio de San Roque, un pueblo que ame y adore a Dios. Yo voy a encargarme de hacer todo lo necesario para enseñarle a usted. Se lo voy a pintar con muñequitos, si es preciso, con plastilina, porque Dios me hizo maestra y voy a tratar de ser la maestra para que usted aprenda a conocer a Dios. Y si usted no se dispone, pues ya ese es problema suyo, usted perderá el año o no sé, perderá muchas bendiciones. Así como una maestra se puede parar al frente y le enseña a los discípulos, a los alumnos, las clases, pero si el alumno no aprende, pues ya a veces no es ni problema ya del maestro, ¿cierto? Porque el alumno no quiere estudiar, pero yo voy a hacer todo lo necesario para que usted aprenda a conocer de ese Dios real, de ese Dios que cuando usted levanta las manos y le ora, se abren los cielos y le responde. Que usted pueda decir, vive Jehová. Que usted esté convencido de que Dios está vivo. Y que se abren los cielos por su palabra. Porque usted va a ser un hombre y una mujer que le cree a la palabra de Dios y la obedece. Y corre riesgos.
que ya no le va a importar que lo que Dios le diga sea ilógico, a usted no le parezca, pero usted decide hacerlo y usted va a ver milagros. Entonces, Dios no necesita de una viuda, Dios no necesita de un cuervo. Dios usa lo que quiera y como quiera. Y pues los ministerios de Dios o la gran comisión se hace con diezmos y ofrendas. Usted nunca en estos 2 años que yo tengo de estar en San Roque, usted nunca me ha visto y me había escuchado predicar del diezmo. Usted nunca me había escuchado pidiéndole a usted públicamente los diezmos. A muchos se los he enseñado y les he exhortado en privado, en pastoral. Pero créame que si usted no honra a Dios, la obra de Dios va a seguir. El problema es que no van a suceder milagros en su vida. ¿Estamos? Entonces, haga un compromiso con Dios. Lleve los diezmos al alfolí. Traiga los diezmos al alfolí. No se excuse. No se excuse porque usted no sale todos los días. Pero usted puede enviar cuervos al alfolí. ¿Me entiende? Usted puede enviar cuervo al alfolí para que haya alimento en su casa. Entonces buscamos son excusas. Pero créame que si usted, Dios no necesita su plata ni la mía. Mire que no necesitó la mía para pagar el arriendo. Porque es que Dios no solamente me quería bendecir a mí. Quería bendecirlo a todos. Pero solo una persona, solo 2 personas asumieron el riesgo. Entonces, como yo quiero que todos asumamos el riesgo, por aquí yo me encontré en mi Biblia un cartoncito, un compromiso, no sé si lo alcanzan a ver. Este compromiso nos los entregaron para el cumpleaños del Señor Jesucristo. Algunos, o casi todos, recibieron este papelito y lo firmaron. Y dice: yo, usted ponía su nombre, me comprometo fervientemente con mi Dios a entregar como un acto de fe durante cada mes mi servicio, mi oración, un valor total de... para que se realice el evento del cumpleaños del Señor Jesucristo. Usted asumió el compromiso, algunos han traído el compromiso al alfolí, pues Dios les bendiga por eso. Y pues cuando haga votos a Dios, pues no tardes en cumplirlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué le voy a desafiar? A que usted le crea a Dios, a que usted le crea a la palabra de Él. Y viva por lo que su palabra dice, ¿sí? Y entonces cuando usted viva la palabra de Dios, se le va a cumplir. Se le va a cumplir, créalo que sí. Crea en Dios y esté seguro. Y crea a sus profetas y usted va a ser prosperado. Entonces, en el sobre que hay al lado del alfolí, hay varios renglones o varios ítems. Y ahí donde dice diezmo, pues usted, si no sabe, pregúntele a Lisna, que Lisna es la tesorera del distrito, o pregúnteme a mí, o pregúntele a su líder personal, la líder de ministerio o el líder de ministerio, y pregúntele cómo se diezma. Y si usted no sabe cómo se diezma, pues nosotros le explicamos, ¿sí? En días anteriores yo le explicaba a una niña de 8 añitos que cómo se sacaba el diezmo, y le explicaba lo que era el diezmo, y le ponía la tarea de que ella con sus manitas escribiera
que si le regalaban 2,000 pesos, ¿cómo se escribía el 2,000? Entonces ella escribía el 2 y 3 ceritos. Entonces yo le decía, bueno, ahora tacha, borra o suprime el 0, el último 0. ¿Cuánto te queda? Y ella miraba lo que escribía y decía 200. Entonces yo le decía, tú tachas el último 0 y lo que queda, lo que tú leas ahí es el diezmo. O sea que 200 es el diezmo, que si papito Dios te da 2,000, 2,200 son para él y los 1,800 son para ti. Y ella lo entendió. Y yo le rogaba a esa niña, le decía, mamita, yo te pido que tú nunca lo dejes de hacer. Si lo entendiste, y me decía que sí. ¿Seguro que lo entendiste? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, mamita, cuando tú estés grande, no sé dónde yo esté, pero tengo la seguridad que si tú haces eso, tú vas a ser una mujer próspera, que siempre tendrás para dar y no te tienes por qué preocupar de nada, porque papito Dios siempre te va a ayudar. Entonces, si usted no sabe cómo se saca el diezmo, me avisa, yo le explico con muñequito, con plastilina, no le dé pena. Pero no venga a decir que usted no supo, porque el pueblo perece también porque le falta conocimiento. Aunque usted diga, yo no sabía, pues quiero decirle que si usted no lo sabía, es porque no lo lee. Y si no lo lee, pues ya eso no es problema de Dios, ya eso es cuestión de actitud, ¿cierto? Entonces en el sobre, mira que hay un diezmo. El diezmo es lo que al Señor le corresponde. Pero también está el compromiso de la siembra que hizo con el cumpleaños. ¿Que cómo se va a hacer el cumpleaños? Pues como Dios quiera se va a hacer, pero usted se comprometió, usted le dijo, Señor, yo quiero honrarte para que mucha gente te conozca, listo. Y usted trae eso, mete allí, si usted va a dar la cuota del cumpleaños, lo da. Pero yo quiero desafiarlos a ustedes en esta tarde, a que usted se haga un compromiso y diga, yo todos los meses, aparte de mi diezmo, voy a ofrendar, a sembrar para la casa de mi Dios, para que la casa de Dios, donde yo me congrego, esté hermosa, para que haya un patio lindo, para que usted dirá, ay, pero eso le corresponde a la dueña. No. Yo no quería decirlo públicamente, pero como no me aprobaron el asumir el arriendo, bueno, ahora me lanzo yo aquí a contar. Como no me aprobaron que yo asumiera el arriendo, entonces lo que ya Dios había puesto en mi corazón de sembrar para la casa de Dios, en el ministerio de San Roque, mientras me tenga aquí, voy a sembrar ese dinero para invertir y hermosear la casa. Y voy a empezar entonces a comprar las baldosas o los pisos para el patio. Entonces, la gloria sea para el Señor. ¿Estamos? Usted comprométase y diga, voy a meter mensualmente, y ojalá no lo deje de hacer nunca, nunca. Que cuando pase la pandemia y el distrito esté próspero y Dios mande bendiciones hasta que sobreabunde, porque así va a ser, usted no deje de comprometerse, que la casa de Dios esté en sus afectos. ¿Estamos?
Los judíos, en cualquier nación donde se encuentren, mandan ofrenda a Jerusalén para que su nación sea prosperada y para que esos dineros sean invertidos en tecnologías, en producción, en educación. ¿Sí? De ahí el movimiento sionista, que todos los judíos que están fuera de Jerusalén envían ofrenda voluntaria a su nación, porque la casa de su Dios y su tierra es preferente asunto de su alegría. ¿Estamos? Entonces, con eso en mente, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo les invito a que usted se disponga a presentarse delante de Papá Dios, delante de ese Dios grande, maravilloso, delante de ese Dios que abre los cielos, el Dios en los montes, en los valles, el Dios que hace proezas, el Dios que hace maravillas, el Dios que no escatimó ni a su propio Hijo para aún darnos la salvación, la sanidad, la provisión, de tal manera que nos amó, que entregó lo más valioso para Él. Yo le invito a que usted en esta mañana le diga: Señor, gracias. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Quiero suplicarte, mi Dios, que desciendas en estos momentos sobre mi vida, que tomes mi mente y mi corazón y lo renueves, Señor, para yo poder entender cada día tus propósitos en mi vida. Dígale: aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón, porque cuando hay escasez en mi vida, cuando hay crisis, cuando me falta lo que yo necesito, cuando aquello en lo cual yo había puesto la esperanza y se agota, cuando me empiezan a faltar las amistades, cuando me traicionan aquellos en quien yo deposité mi esperanza y mi confianza, cuando estoy solo, sola, Señor, no te he buscado, me he llenado de tristeza, de dolor, de amargura, he creído que tú me has abandonado. Y Señor, en esta tarde quiero aprender que cuando esté pasando por una soledad, que cuando no tenga nadie alrededor quien me ayude, voy a comprender que estoy en el Querit, que tú me llevaste al Querit para alimentarme tú, directamente tú, para que yo entienda que tú eres todo lo que yo necesito, Señor, y que esto va a ser momentáneo, porque Elías no se quedó, no lo dejaste todo el tiempo en el arroyo. Tú secaste el arroyo, Señor. Eso que fue provisión para Elías en un momento, lo secaste para que él no se acostumbrara. Y permíteme entender este proceso en mi vida, que cuando esté solo es porque es solo tú lo que yo necesito. Y que cuando me empieces a proveer a través de cualquier manera, a través de cualquier forma, o a través de alguien, que ya yo no me aferre ni me acostumbre a eso, Señor. Y que cuando se seque el pozo, cuando se seque, oh Dios, el arroyo, no me resienta contigo, sino que mi mente está tan renovada que comprenda que me vas a pasar por otro proceso. Y quizás un proceso más duro. Ya no quiero decir que voy a ir de mal en peor, que tú me tienes de mal en peor, que salí de Guatemala para entrar a Guatepeor, sino que yo me llene de esperanza de tu palabra, sabiendo que aún cuando me llevas a Sarepta, a la refinería,
Cuando me llevas a altas temperaturas y colocas presión sobre mi vida, es porque quieres formar y sacar de mí algo útil, Señor, algo valioso. Señor, llévame a ver milagros. Quiero recordar siempre, Señor, en mi vida, que para ver milagros tengo que escuchar tu mandato, escuchar aquello que tú me mandas a hacer, para estar dispuesto, Señor, a obedecer. Porque cuando yo oigo, obedezco tu voz, hay una promesa para mi vida. Pero para que eso se cumpla, Señor, yo tengo que asumir el riesgo. Ya no mirar, ya no dar lo que me queda, lo que me sobra, Señor. Perdóname porque te he dado sobras, lo que me sobra de tiempo, a veces ni siquiera lo que me sobra. Y se ha conformado usted con decir, bueno, pero algo es algo, peor es nada. No, Señor. De ahora en adelante quiero darte todo a ti, Señor. Todo porque quiero ver los cielos abiertos. Bendito eres, oh Dios. Gracias porque hoy me enseñas a dar, no solo para recibir. Que esa no sea el motivo ni la motivación, Señor. Que yo dé para hacer bendición a otros, Señor. Que cuando yo traiga los diezmos al alfolí, no solamente es para que haya comida, alimento en mi casa, sino para hacer de bendición, para sostener tu obra, para que muchos se salven por mi bendición. Muchos van a ser bendecidos. Señor, gracias te damos por la vida de Pedrito y por la vida de Alejita, Señor. Gracias, Padre, por usarlos, por ellos asumir la totalidad del canon de arrendamiento de su propia casa, Señor. Usted dirá que ellos no necesitan, pero quiero decirles que fueron los únicos que dieron de lo que tenían o de lo que les sobraba. Te damos gracias, Señor, suplicarte que les retribuyas. Que les retribuyas, oh Dios. Que les permitas encontrar personas que puedan arrendarle los apartamentos, Señor, que ellos tienen. Personas buenas pagas, buenos clientes y buenos vecinos. Que tú les retribuyas, Señor, bendiciendo a sus hijas y dándole la salud a Joshua, el nieto, Señor, que está en Estados Unidos. Y ahora le pido que levante las manos al Señor y dígale, Señor, aquí está mi vida, mis manos. Con manos vacías hoy vengo a ti, reconociendo que sin nada vine a este mundo y sin nada me voy. Pero aquí están mis manos, y si de algo te sirve, Señor, úsalas para dar de aquello que tú me das, Padre, y que seas tú, oh Dios, abriendo los cielos cada día en mi vida. Muchas gracias te damos, Señor. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro y ponga sobre ustedes paz. Si por un camino sus enemigos salen en contra de ustedes, que por 7 caminos huyan de delante de ustedes. Que Dios bendiga sus entradas y sus salidas. Que Dios les bendiga en la ciudad y les bendiga en el campo.
Que Dios bendiga el fruto de sus manos, de sus bestias, el fruto de su vientre, todo lo que pusiera en la mano, todo lo que emprendieran, que sean prosperados en gran manera. Que desde Sión Dios les bendiga y que desde Jerusalén Dios les sostenga. Padre, que se cumpla la promesa que me hiciste, que el postrer estado de esta casa, la gloria de esta casa, sería mejor que la primera, no para que nadie se gloríe, sino para que tú, solo tú, te llevas la gloria, la honra y la alabanza. Muchísimas gracias te doy, Señor. Bendice la casa y las familias de estos tus hijos, que en estos momentos se encuentran aquí dándote gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, bajo la unción de tu Santo Espíritu, te damos gracias por la misericordia que tuviste de no permitir que se cerrara la casa, que hemos declarado casa de oración y puerta del cielo. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hijos de Dios, que el Señor les bendiga, que les guarde, que el Señor les prospere. Les amo muchísimo. Seguimos en contacto. Esta semana voy a ver si grabo unos temas que han sido de mucha bendición, que fueron de mucha bendición en estos días de ayuno para mí, y que voy a estar compartiendo, le voy a estar grabando, y entonces allí vamos a estar pendientes para enviarles el link. Gracias por atender el llamado, gracias por atender la cita. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Se me olvidaba decirles algo. Muchísimo. Los amo, aunque no se lo merezcan. Créanme que sí. Un abrazo. Feliz tarde.